¿Cuántas miradas puede sostener un vagón de cercanías a las 6:30 de la tarde? Las que rebotan en los cristales sucios, las que se clavan en pantallas de móviles parpadeantes, las que se pierden en el traqueteo hipnótico sobre las vías. El aire es denso, una mezcla de perfumes baratos, sudor acumulado y el olor metálico del propio tren. Línea C5, dirección Humanes. Un río humano fluyendo desde el corazón de Madrid hacia la periferia trabajadora. Isabela Moreno, Isa para casi todos, había conseguido un hueco de pie cerca de la puerta, un espacio precario entre una señora con bolsas de supermercado y un hombre con auriculares que cabeceaba al ritmo de una música inaudible. 17 años y la espalda ya acostumbrada a las horas de pie, primero en el instituto, luego en el trabajo de media jornada en una tienda de ropa. Su refugio era el cuaderno de dibujo A5, gastado por los bordes, y un lápiz 2B. Ahora mismo intentaba capturar la mano arrugada de la señora, los nudillos engrosados por la artritis aferrando las asas de plástico. Una geografía de esfuerzo y tiempo. Observar, dibujar. Era su forma de poner orden en el caos, de respirar en la marea. A veces sentía que sus ojos eran lo único realmente suyo, lo único que nadie podía arrebatarle. El tren frenó con un chirrido agudo en Embajadores, vomitando y tragando pasajeros en un intercambio rápido y brusco. Y entonces entraron ellos. Dos chicos, uno alto y desgarbado, con una sudadera con capucha de un color chillón que parecía fuera de lugar en la paleta grisácea del vagón. El otro más bajo, con una gorra calada y una sonrisa nerviosa. Pero era el primero, el de la sudadera, quien llenaba el espacio. Se movía con esa falsa soltura de quien se cree dueño del mundo, o al menos de ese metro cuadrado de vagón. Ropa de marca, zapatillas impolutas que costaban más que el sueldo mensual de Isa. Javier Álvarez de Toledo se presentaría si alguien le preguntara, enfatizando el apellido compuesto como si fuera un título nobiliario. Javi, para los pocos amigos. Borja, el de la gorra, era su sombra silenciosa. Javi barrió el vagón con la mirada, una evaluación rápida que descartaba a la mayoría como paisaje irrelevante. Sus ojos se detuvieron en Isa, demasiado quieta, demasiado concentrada en su cuaderno, demasiado diferente. Una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. Se acercó a Borja lo suficiente para que su voz, innecesariamente alta, llegara clara hasta Isa. «Tío, mira qué nivelazo en cercanías. Hay gente que se cree que viaja en primera. ¡Ah, no! Que esto es el tren de los curritos», soltó, seguido de una risa corta y forzada que Borja secundó con menos convicción. Isa sintió la punzada, caliente y familiar, bajo el esternón. El lápiz se detuvo sobre el papel. Respiró hondo, contando hasta 3 mentalmente. No entres al trapo, Isa. Ignóralos. Son ruido, nada más. Volvió a concentrarse en la mano de la señora, en las venas que serpenteaban bajo la piel fina, pero el pulso le latía un poco más rápido en las sienes. Ya había sentido esa mirada antes. La que te desnuda, te etiqueta y te desecha en un segundo. Javi, viendo que no obtenía reacción, insistió. Se apoyó en la barra metálica justo al lado de Isa, invadiendo su ya mínimo espacio personal. El olor a colonia cara y dulzona le llegó, mezclado con algo rancio, quizás chicle mascado durante demasiado tiempo. «¿Qué haciendo los deberes, chata?», dijo con un tono deliberadamente burlón, o dibujando mapitas para no perderte de vuelta a la selva. El insulto, velado pero inequívoco, flotó en el aire denso. Borja rió de nuevo, esta vez más nervioso, mirando de reojo a su alrededor. Una mujer de mediana edad con traje de chaqueta, Carmen, que había lanzado una mirada inicial de desaprobación genérica, resopló y se sumergió con ostentación en la pantalla de su móvil. El chico con los auriculares, Mateo, levantó la vista un instante. Sus ojos se cruzaron con los de Isa en una fracción de segundo, una mezcla de incomodidad y disculpa silenciosa, antes de volver a bajar la mirada. La mayoría simplemente miraba hacia otro lado, expertos en el arte madrileño de la indiferencia selectiva. Isa sintió la soledad del objetivo. El vagón, lleno de gente, de repente parecía vacío, excepto por ella y la presencia invasiva de Javi. Apretó el lápiz con fuerza, notando cómo la madera se clavaba en sus dedos. Recordó la voz de su padre, tranquila pero firme, una noche en la cocina mientras ella lloraba por algún comentario cruel en el colegio. «Cabeza alta, Isa. Aunque ellos miren para abajo. Tu valor no lo miden sus palabras. Lo mides tú, por cómo te mantienes en pie». La rabia empezó a burbujear, fría y lenta, bajo la capa de miedo y humillación. Pero con la rabia vino también una extraña claridad.
Dejó de mirar el cuaderno y levantó la vista, no hacia la cara de Javi, sino hacia sus detalles. Observó el ligero temblor en la comisura de sus labios cuando sonreía con arrogancia, la forma en que sus ojos evitaban el contacto directo prolongado, saltando de un punto a otro. Las zapatillas carísimas, sí, pero con un cordón desatado y ligeramente sucio en la punta, como si caminara arrastrando un poco los pies. La sudadera de marca, pero con una minúscula mancha de algo cerca del puño. Pequeñas grietas en la fachada de perfección y control. Javi, envalentonado por su silencio, dio un paso más. Se inclinó sobre ella, su cara demasiado cerca, con la excusa de mirar el dibujo. A ver qué pinta la artista. ¿Retratos de tu tribu? El aliento a menta rancia le golpeó la cara. Ese fue el límite, la línea invisible que Javi había cruzado sin saberlo. Isa dejó el lápiz con cuidado sobre la página abierta del cuaderno. Levantó la cabeza lentamente, sus ojos encontrando los de Javi. No había desafío en ellos, ni miedo, ni siquiera rabia visible. Solo una calma profunda, una observación directa y sin filtros. El murmullo habitual del vagón pareció atenuarse en su rincón. Las pocas personas lo bastante cerca para oír los comentarios anteriores se dieron cuenta de que algo estaba a punto de suceder. La tensión cambió. Ya no era solo la incomodidad del acoso, sino la expectación ante lo desconocido. Isa habló. Su voz fue baja, apenas un susurro por encima del ruido del tren, pero clara y firme, sin temblor. No era un grito ni un insulto, era una constatación. «Hablas muy alto», dijo manteniendo la mirada fija en los ojos huidizos de Javi. Como las casas vacías por dentro, retumban mucho, silencio. Un silencio denso, pesado, que pareció absorber el traqueteo del tren por un instante. Javi se quedó boquiabierto, literalmente. Parpadeó un par de veces, como si no entendiera el idioma. Su guión mental no incluía esa respuesta. Esperaba lágrimas, sumisión, quizás un insulto torpe que le permitiera escalar la agresión. Pero eso era diferente. Era como si le hubieran quitado una máscara de golpe, dejándolo expuesto. La cara de Javi pasó del desconcierto a una rojez que le subió desde el cuello. Intentó replicar, abrió la boca, pero solo salió un balbuceo incoherente. «¿Qué dices tú? ¿Tú quién te crees?» Isa no apartó la mirada. No añadió nada más. Simplemente le sostuvo la mirada, dejando que sus palabras y el silencio hicieran su trabajo. La humillación de Javi no provenía de un insulto directo, sino de ser leído, analizado fríamente, de ver su fachada de superioridad desmoronarse ante una observación tan simple y certera. Su necesidad de ruido para llenar su propio vacío había quedado al descubierto. Borja, a su lado, dio un respingo y retrocedió medio paso, mirando desesperadamente hacia la puerta, al suelo, a cualquier sitio que no fuera la cara lívida de su amigo o los ojos tranquilos de Isa. La incomodidad de Borja era palpable, una mezcla de vergüenza ajena y quizás un atisbo de reconocimiento de la verdad en las palabras de Isa. El momento se alargó, pesado como el aire viciado del vagón. Javi, incapaz de recuperar el control de la situación con ingenio, recurrió a lo único que le quedaba. Recuperando un poco la compostura, forzó una mueca de desprecio y escupió la palabra cruda y directa, ahora que la máscara había caído. «Negra de mierda». El insulto golpeó el aire feo y desnudo, pero extrañamente ya no tenía el mismo peso. La victoria silenciosa de Isa ya había ocurrido. Javi se dio la vuelta bruscamente, empujando a Borja para que le siguiera, y se alejaron hacia el otro extremo del vagón, intentando recuperar una dignidad que se había evaporado. Isa le siguió con la mirada hasta que se perdieron entre la gente. Luego exhaló lentamente, un suspiro largo y profundo que pareció liberar parte de la tensión acumulada en sus hombros. Miró sus manos. Ahora sí temblaban un poco, pero las cerró en puños sobre su regazo improvisado, controlando el temblor. Volvió a abrir el cuaderno. No dibujó, simplemente miró la página en blanco, el espacio vacío donde antes estaba la mano de la señora. El tren siguió su camino, traqueteando hacia el sur. La megafonía anunció la próxima parada, Puente Alcocer. La parada de Isa. A su alrededor el murmullo habitual se había reanudado, pero algo había cambiado en la atmósfera de esa pequeña sección del vagón. Las miradas furtivas ya no eran solo de indiferencia. La señora Carmen negó con la cabeza, aunque era imposible saber si desaprobaba a Javi y a Isa por responder o simplemente al espectáculo que había interrumpido su viaje. Mateo, el chico de los auriculares, volvió a cruzar su mirada con la de Isa cuando ella se levantó. Esta vez había una chispa de algo parecido a la admiración mezclada con su incomodidad habitual.
Quizás también culpa por no haber dicho nada. Isa se abrió paso con calma hacia la puerta, esquivando bolsas y rodillas. Al pasar junto al lugar donde ahora estaban Javi y Borja, fingiendo una conversación animada pero con las caras aún tensas, no les dedicó ni una mirada. Simplemente siguió adelante. Las puertas se abrieron con un silbido neumático y ella bajó al andén. El aire de Villaverde Alto, aunque cargado del humo diésel de los autobuses cercanos y el olor a asfalto caliente, le pareció extrañamente limpio, respirable. Se detuvo un momento, dejando que la corriente de gente la adelantara. Sacó el cuaderno de nuevo, lo abrió por una página limpia. Sus dedos aún estaban un poco rígidos. Miró hacia el tren que se alejaba, una serpiente metálica deslizándose hacia la noche incipiente. Dentro, apenas visible a través de los cristales, la silueta de Javi seguía allí, ahora mirando por la ventana con una expresión indescifrable. Molesto, pensativo, simplemente indiferente, esperando a su próxima víctima fácil. Isa no lo sabía, y en realidad no importaba tanto. Lo que importaba era la sensación que tenía ahora, una mezcla compleja y agridulce. No era euforia. La humillación sufrida aún picaba, el insulto final resonaba feo en sus oídos, pero debajo de eso había algo más. Una pequeña y dura semilla de satisfacción. La constatación de su propia resiliencia. Había defendido su espacio, su dignidad, en sus propios términos, sin gritos, sin violencia, usando solo su mirada y unas pocas palabras afiladas por la observación. Había mantenido la cabeza alta, como le enseñó su padre. Guardó el cuaderno en la mochila y empezó a caminar hacia la salida, hacia las calles familiares de su barrio. El camino a casa era el de siempre, pero algo dentro de ella se sentía diferente, más sólido. Quizás no había cambiado el mundo en ese vagón de cercanías. Quizás Javi seguiría siendo el mismo imbécil privilegiado mañana. Quizás los demás pasajeros olvidarían el incidente antes de llegar a su destino. Pero Isa no lo olvidaría. Había encontrado una forma de responder, una voz silenciosa pero potente. Y eso, en el ruidoso y a menudo hostil mundo que le tocaba navegar, era una victoria importante, una pequeña luz propia encendida en la oscuridad del viaje. Current Part Characters 244, Total Characters 1059. La noche caía sobre Madrid tiñendo el cielo de un naranja sucio sobre los bloques de ladrillo visto de Villaverde. Isa caminaba a paso rápido, las llaves de casa tintineando en su bolsillo al compás de sus pasos. La adrenalina del encuentro empezaba a disiparse, dejando paso a un cansancio profundo, no solo físico, sino emocional. Revivía el momento clave, la mirada fija de Javi, el olor de su aliento, la textura de su propia voz diciendo esas palabras. ¿Había hecho bien? ¿O solo había conseguido que el insulto final fuera más hiriente? Se detuvo un instante bajo una farola que parpadeaba intermitentemente. Abrió de nuevo el cuaderno. En la página en blanco, sus dedos, ahora más firmes, empezaron a trazar líneas rápidas, casi febrilmente. No era un retrato realista de Javi, era una caricatura, una interpretación. Líneas duras y angulosas para la mandíbula tensa, unos ojos pequeños y vacíos bajo unas cejas arqueadas con arrogancia, la boca abierta en un grito silencioso que parecía hueco. Exageró la marca de la sudadera hasta convertirla en un garabato sin sentido, y los cordones de las zapatillas, desatados y enredados. Capturó no su apariencia, sino su esencia, la fragilidad disfrazada de ruido, la inseguridad vestida de marca. Dibujar siempre la ayudaba a procesar. Era su lenguaje secreto, su forma de entender y a veces de responder al mundo. Mientras dibujaba, pensó en los otros pasajeros. En Carmen, refugiada en su móvil, quizás pensando que los jóvenes de hoy en día no tienen respeto por nada, sin distinguir entre agresor y agredida. En Mateo, con su mirada de simpatía impotente. ¿Por qué nadie decía nada? ¿Era miedo? ¿Indiferencia? ¿La incómoda sensación de que meterse podía complicarles la vida? Quizás un poco de todo. Era la ley no escrita del transporte público, un pacto tácito de no intervención que a menudo protegía al abusador. Ella misma había sido testigo de otras escenas desagradables en el tren, en el autobús. Discusiones, comentarios racistas a otros, alguna mano demasiado larga. Y ella tampoco había dicho nada, encogiéndose en su asiento, deseando ser invisible. Hoy había sido diferente, porque ella era el objetivo directo, porque habían cruzado su última línea de defensa. Pero la reflexión le dejaba un sabor amargo. ¿Era necesaria esa agresión directa para romper la burbuja de silencio?
Terminó el boceto con un par de trazos rápidos para la sombra, una sombra exagerada que parecía engullir la figura. Cerró el cuaderno con un golpe seco. No era una obra de arte, era un exorcismo. Se sintió un poco más ligera. La pequeña Victoria seguía ahí, pero ahora entendía mejor su naturaleza. No era haber ganado a Javi, sino haberse mantenido fiel a sí misma, a su forma de ver y de estar en el mundo, incluso bajo ataque. Era haber usado su superpoder silencioso, la observación, como escudo y como arma. Reanudó la marcha, dejando atrás la farola parpadeante. Las calles de su barrio la acogían con su familiaridad ruidosa, el sonido de una persiana metálica bajando, la música de reggaetón escapando de una ventana abierta, las voces de los vecinos charlando en los portales. Aquí, en su territorio, se sentía más segura, aunque sabía que las miradas y los prejuicios no desaparecían mágicamente al cruzar la M40. Simplemente adoptaban otras formas, a veces más sutiles, a veces igual de hirientes. Pensó en su padre de nuevo. Él, que había llegado de Guinea Ecuatorial con una maleta llena de sueños y se había pasado la vida trabajando en la construcción, enfrentando miradas y comentarios con una dignidad estoica. «Observa mucho, hija», le decía. «Entiende por qué actúan así. A veces es maldad, pero muchas veces es ignorancia o miedo. Y tú no puedes controlar su ignorancia, pero sí puedes controlar tu reacción. No dejes que te definan ellos». Quizás eso era lo que había hecho hoy. Había observado, había entendido la raíz de la bravuconería de Javi, esa necesidad de reafirmarse humillando a otros, y había reaccionado desde su propio centro, sin dejarse arrastrar a su nivel de ruido y vacío. Llegó a su portal, un edificio modesto con la pintura desconchada en algunos puntos. Subió las escaleras de 2 en 2, el corazón un poco más ligero que al bajar del tren. Al abrir la puerta de casa, el olor a sofrito y el sonido de la televisión la envolvieron. Su madre estaba en la cocina. «Hola, Isa. ¿Qué tal el día?», preguntó sin volverse, concentrada en la sartén. «Bien, mamá. Normal», respondió Isa. No le contaría lo del tren, no todavía. Quizás nunca. No quería preocuparla. Además, ¿cómo explicar esa victoria silenciosa, esa confrontación sin gritos, esa defensa basada en una frase tranquila? Era algo suyo, una experiencia que guardaría en el mismo lugar donde guardaba sus bocetos y las palabras de su padre. Una pequeña cicatriz que extrañamente la hacía sentir un poco más fuerte. Se fue a su habitación, dejó la mochila y sacó el cuaderno. Miró la caricatura de Javi una última vez antes de pasar la página. El futuro seguía siendo incierto, los viajes en cercanías seguirían siendo una prueba diaria, pero ahora sabía que tenía una herramienta más para enfrentarlos. Su mirada. Y su voz, aunque fuera silenciosa. Current Part Characters, 3053. Total Characters, 1886.001. Mientras Isa cenaba con su madre intentando participar en la conversación sobre los vecinos y el trabajo, su mente volvía una y otra vez al vagón. Se preguntaba qué habría pasado si hubiera reaccionado de otra manera. Si hubiera gritado, si hubiera llorado, si simplemente hubiera aguantado en silencio hasta su parada. Probablemente Javi se habría sentido victorioso, habría reforzado su sensación de poder. Su respuesta inesperada, aunque no cambiara el mundo, al menos había roto el patrón. Había introducido una variable que él no controlaba, la observación lúcida. Recordó la mirada de Mateo, el chico de los auriculares, esa mezcla de empatía y vergüenza. ¿Qué pensaría él ahora? ¿Se sentiría culpable por no haber intervenido? ¿O simplemente se encogería de hombros aliviado de no haber sido él el objetivo? Era imposible saberlo. Las vidas en el tren se cruzaban y se separaban sin dejar rastro, como barcos en la noche. Cada uno con sus propias batallas internas, sus miedos y sus pequeñas valentías o cobardías. Quizás la verdadera lección no era solo para Javi, sino para todos los que estaban allí, incluida ella misma. La lección sobre la fragilidad de las apariencias, sobre las historias ocultas detrás de cada rostro anónimo en la multitud. El chico arrogante con ropa de marca podía ser profundamente inseguro. La chica callada con un cuaderno podía tener una fortaleza inesperada. La señora absorta en el móvil podía estar luchando contra sus propios problemas. El estudiante con mirada culpable podía estar debatiéndose con su conciencia. Terminó de cenar y ayudó a recoger la mesa. Su madre notó su aire distraído. «¿Seguro que estás bien, cariño?» «Te noto, pensativa». Isa forzó una sonrisa. «Sí, mamá. Solo cansada. Mucho lío en la tienda hoy. Una mentira piadosa.
A veces, proteger a los que quieres también significaba cargar sola con ciertas cosas. Más tarde, en su habitación, con la única luz de la lámpara de escritorio iluminando el cuaderno, Isa volvió a dibujar. Esta vez no era Javi. Dibujó el vagón de tren, pero no como era en realidad, sino como lo sentía. Un espacio lleno de figuras borrosas, anónimas, cada una encerrada en su propia burbuja. Y en el centro dos figuras más nítidas, una encogida, intentando hacerse pequeña, y otra expansiva, ruidosa, ocupando el espacio de ambas. Pero en el dibujo, la figura encogida tenía los ojos muy abiertos, brillantes, observando, y la figura expansiva parecía empezar a desdibujarse por los bordes, como si la mirada de la otra la estuviera disolviendo. No sabía si Javi aprendería algo. Probablemente no. La gente como él rara vez cuestionaba su propio privilegio o comportamiento, a menos que las consecuencias fueran directas y dolorosas. Su humillación momentánea quizás solo se traduciría en más resentimiento, en buscar un objetivo aún más fácil la próxima vez. Pero eso ya no era problema de Isa. Ella había hecho lo que tenía que hacer por sí misma, afirmar su derecho a existir, a ocupar su espacio, a ser respetada, sin necesidad de pedir permiso ni de adoptar las armas del agresor. Pensó en el concepto de fuerza. Javi creía que la fuerza era el ruido, la intimidación, la capacidad de hacer sentir pequeño al otro. Su padre le había enseñado que la verdadera fuerza era la resistencia silenciosa, la dignidad mantenida bajo presión, la capacidad de ver más allá de las apariencias. Hoy Isa había empezado a entenderlo de verdad. Su fuerza no estaba en sus músculos ni en su voz alzada, sino en su mirada atenta, en su capacidad de análisis, en su negativa a dejarse definir por el odio ajeno. Se preguntó qué pasaría si más gente usara esa fuerza silenciosa. Si, en lugar de la indiferencia pasiva, hubiera más miradas conscientes. No necesariamente intervenciones directas y arriesgadas, pero sí miradas que dijeran, te veo, esto no está bien, no estás sola. Quizás esas miradas colectivas podrían empezar a erosionar la confianza de los Javis del mundo, hacerles sentir observados, juzgados no por sus víctimas, sino por la comunidad silenciosa. Era una idea utópica, quizás. La realidad del día a día en una gran ciudad como Madrid era más compleja, más individualista. Pero la idea le dio un pequeño consuelo. Su acto individual de resistencia, aunque pequeño y personal, formaba parte de algo más grande, de una lucha constante por la dignidad y el respeto en los espacios compartidos. Guardó el cuaderno bajo la almohada. Mañana tendría que volver a coger la C5. Volvería a enfrentarse a la multitud, al ruido, a las miradas indiferentes o, a veces, hostiles. Pero iría con algo nuevo, una herramienta afilada en el bolsillo de su conciencia. La certeza de que su mirada tenía peso, y la promesa a sí misma de mantenerla siempre abierta, lúcida y firme. Apagó la luz y se quedó mirando la oscuridad, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad que nunca dormía del todo. Y por primera vez en mucho tiempo no se sintió tan sola en ella. Los días siguientes, el viaje en cercanías adquirió una nueva dimensión para Isa. Ya no era solo un trámite, un tiempo muerto entre el trabajo y casa. Se convirtió en un ejercicio consciente de observación. Seguía dibujando, pero ahora sus bocetos captaban más que simples formas. Intentaba plasmar la tensión en los hombros de un hombre con traje barato, la risa forzada de un grupo de adolescentes, la mirada perdida de una mujer mayor aferrada a un carrito de la compra. Buscaba las historias no contadas, las emociones ocultas bajo la superficie de la rutina diaria. No volvió a cruzarse con Javi ni con Borja. Quizás cambiaron de horario, o quizás simplemente la suerte o el azar los mantenían en órbitas separadas dentro del vasto sistema circulatorio de Madrid. Isa no sabía si sentirse aliviada o ligeramente decepcionada. Una parte de ella quería ver si el encuentro había dejado alguna marca en él, aunque fuera mínima. Otra parte simplemente agradecía la tranquilidad. Una tarde, un par de semanas después del incidente, vio a Mateo, el chico de los auriculares, subir al tren en Atocha. Sus miradas se cruzaron de nuevo. Esta vez él no apartó la vista inmediatamente. Esbozó una media sonrisa tímida, un gesto de reconocimiento que pareció decir, «me acuerdo». Isa le devolvió un leve asentimiento. No hubo palabras, no hacían falta. Era un pequeño puente invisible tendido sobre el abismo de la indiferencia urbana, un reconocimiento mutuo de haber compartido algo, aunque fuera como actor pasivo y víctima activa. Ese pequeño gesto le hizo pensar. Quizás la apatía no era siempre un muro infranqueable.
Quizás a veces era solo una capa superficial sobre la duda, la incomodidad o el miedo. Quizás la gente sí veía, sí sentía, pero no sabía cómo actuar. La falta de intervención no siempre equivalía a una falta de humanidad. Siguió dibujando. Un día, mientras trazaba el perfil de un músico callejero que había visto en Sol, con su guitarra gastada y su mirada melancólica, se dio cuenta de que su estilo estaba cambiando. Había menos rabia en sus líneas, menos caricatura, más empatía, un intento de comprender incluso las figuras que antes solo le inspiraban rechazo. Empezaba a ver las complejidades, las contradicciones en cada persona. Incluso en Javi, aunque le costara admitirlo, imaginaba ahora no solo al matón, sino también al chico inseguro, que quizás actuaba así por presiones que ella desconocía. Esto no justificaba su comportamiento, ni mucho menos, pero lo hacía humano, dolorosamente humano. Current Part Characters 2526, Total Characters 2663. Esta nueva perspectiva no la hacía más débil, sino más sabia. Entendió que la verdadera fortaleza no era solo resistir, sino también comprender. Comprender la dinámica del poder, del prejuicio, de la fragilidad humana que a menudo se esconde detrás de la agresión. Y usar esa comprensión no para excusar, sino para protegerse mejor, para elegir sus batallas, para responder desde un lugar de mayor serenidad y autoconocimiento. Un sábado por la mañana, Isa decidió llevar su cuaderno a un pequeño centro cultural de su barrio que organizaba una jornada de puertas abiertas. Nunca había mostrado sus dibujos a nadie más que a su madre y a alguna amiga cercana. Le daba pánico exponerse, que juzgaran su trabajo, que vieran a través de sus líneas el mundo tal como ella lo percibía. Pero algo había cambiado desde aquel día en el tren. Sentía la necesidad de compartir su mirada, de conectar con otros a través de su arte. Montó un pequeño caballete improvisado en un rincón, mostrando algunos de sus bocetos del tren, de las calles, de las manos trabajadoras, de los rostros anónimos. La gente pasaba, algunos indiferentes, otros curiosos. Una señora mayor se detuvo un largo rato frente al dibujo de la mano con artritis. «Es igualita que la de mi madre», murmuró con los ojos húmedos. «Captas el sentimiento, hija, el peso de la vida». Un chico joven, con aspecto de estudiante de arte, examinó detenidamente la caricatura de Javi, aunque él no sabía quién era, claro. «Qué trazo más potente», dijo. «Hay mucha rabia ahí, pero también compasión». Es interesante la mezcla. Isa se sonrojó, pero también sintió una oleada de satisfacción. La estaban viendo, estaban entendiendo. Su lenguaje silencioso estaba siendo descifrado. No necesitaba gritar para hacerse oír. Su mirada plasmada en el papel hablaba por sí misma. Al final del día, recogió sus cosas sintiéndose agotada, pero extrañamente llena. Había sido un pequeño paso, pero significativo. Un paso más allá de la resistencia pasiva hacia la afirmación activa de su voz y su visión del mundo. El viaje en cercanías seguiría siendo parte de su rutina, un microcosmos de la sociedad con sus luces y sus sombras. Pero ahora Isa sabía que ella también era parte de esa luz. Una luz tranquila, observadora, pero inquebrantable. La luz de quien ha aprendido a encontrar su fuerza en la quietud y su voz en el silencio. Y con esa certeza, el viaje, aunque a veces arduo, parecía un poco menos oscuro. El cuaderno de Isa se fue llenando de más rostros, más manos, más fragmentos de vida capturados en el ir y venir frenético de Madrid. Ya no era solo un refugio personal, sino un diario visual, un testimonio de la compleja humanidad que compartía vagones y andenes cada día. La experiencia con Javi no se borró, pero se integró en su percepción del mundo de una forma más matizada. Ya no era solo la herida de la agresión, sino también el catalizador de un cambio interno, de una afirmación de su propia valía. A veces, cuando el tren iba especialmente lleno y la presión de los cuerpos ajenos se hacía casi insoportable, volvía a sentir esa punzada de vulnerabilidad. Pero ahora tenía un ancla. Recordaba su propia calma en medio de la tormenta, la claridad de su observación, la fuerza inesperada de sus palabras silenciosas. Se recordaba a sí misma que su espacio interior era suyo, inviolable, por mucho que el espacio físico fuera compartido y a veces hostil. Una tarde, al bajar en Puente Alcocer, vio un cartel pegado en la pared de la estación. Era un anuncio de un concurso de dibujo rápido para jóvenes artistas del distrito, organizado por el mismo centro cultural donde había expuesto tímidamente sus bocetos. El tema era Miradas de mi barrio. Isa se quedó mirándolo un buen rato.
La idea de competir, de exponerse a un juicio más formal, todavía le daba vértigo. Pero la frase «miradas de mi barrio» resonó en ella. Era exactamente lo que llevaba haciendo tanto tiempo, de forma instintiva, en su cuaderno. Esa noche revisó sus dibujos. Las manos de la señora del supermercado, el músico de sol, los viajeros anónimos del Cercanías, la caricatura catártica de Javi, los edificios desconchados de su calle, la luz filtrándose por las persianas de su habitación. Eran sus miradas, su verdad. Decidió presentarse, no por la ambición de ganar, sino por la necesidad de dar un paso más, de validar su propia voz artística, de compartir su forma de ver el mundo más allá de las páginas de su cuaderno. Eligió 3 bocetos que sentía que representaban mejor esa mirada. Uno del interior del tren, capturando la mezcla de soledad y multitud, otro de las manos trabajadoras y un tercero de una vista desde su ventana al atardecer, con las antenas recortándose contra el cielo anaranjado. El día del fallo del concurso, Isa fue al centro cultural con el corazón latiéndole